Capítulo 48. Infierno primero. Sabio. Libro octavo. Infierno. En paz los hijos entierran a sus padres, pero en la guerra los padres entierran a sus hijos. Croesus. Me gustaría decir que todavía estoy en contra de esto. La voz de Fu sonó claramente a lo largo del sendero del bosque que tomaba el trío. Se encontraba en lo profundo de los bosques de Inokuni y fue utilizado casi exclusivamente por Shinobi debido al terreno traicionero. Y ya te dije que no hay nada de qué preocuparse por Fu. Naruto estaba un poco por delante de ella, su larga cola de caballo balanceándose suavemente detrás de él al ritmo de su shakuhou tintineando. Fu había sugerido que se lo cortara, pero a la rupia le gustaba su cabello, incluida la línea blanca. Pensó que lo hacía parecer más distinguido ahora que le faltaban sus marcas de bigotes. ¿Quieres decir que además de ser capturado y obligado a permanecer dentro de la aldea como nada más que un arma? El toque de amargura en la voz de la chica era inconfundible y por el rabillo del ojo, Naruto podía verla frotarse ligeramente en el hombro donde había estado su antigua diadema de aldea. No va a suceder, Fu, ni siquiera nos reconocerán y, en el peor de los casos, simplemente nos iremos. Fu resopló ante eso, pero no sonaba particularmente divertido, ya que desde que Naruto había declarado que tenía planes de regresar a Konohagakure, ella había estado de mal humor, empeorando con cada paso más cerca que tomaban. Claro, porque salir de una aldea oculta es muy fácil. Naruto solo sonrió ante el comentario burlón jovialmente sin romper el paso. Sabía que todas estas objeciones eran solo una preocupación por él, por lo que podía perdonar fácilmente a la chica por ser obstinada. Nunca nos ha detenido antes. Fu se quedó en silencio un momento, pero sus ojos todavía se estrecharon. Técnicamente, Naruto no estaba equivocado, pero antes de que tuvieran planes, métodos para salir y nadie allí podría reconocer a la rubia. En Konoha, eso sería diferente, había una razón por la que era considerada la aldea más poderosa de las naciones elementales. Todavía creo que es una mala idea. Naruto solo se rió ligeramente mientras se echaba hacia atrás para caminar junto a la Jinchuriki de pelo verde. Objeción debidamente notada. Ahora tiene derecho a decirte lo dije si algo sale mal. Fu trató de luchar, pero ella no pudo evitar la pequeña sonrisa que se le acercó. A ella le resultaba imposible mantenerse enojada con Naruto, a pesar de sus mejores esfuerzos por frustrarla, involuntariamente o no. De todos modos, Aku quiere ir, así que es 2 contra 1. El chico de pelo oscuro mencionado anteriormente que había estado siguiendo unos pasos detrás de ellos levantó la vista sorprendido cuando de repente se incluyó en la conversación. Ah, todo lo que dije fue que sería interesante visitar otra de las aldeas ocultas. Naruto sonrió ante eso, aún recordando la mirada de asombro que Aku había hecho todo lo posible por ocultar cuando entraron en Kirigakure. Para ser justos, aunque Naruto había sentido lo mismo por dentro, pero por diferentes razones. Durante las rebeliones de la línea de sangre, Kirigakure era como la brillante joya de Mizunokuni. Era el premio por el que todos luchaban, que representaba la victoria y el control para cualquier lado que ganara. Él y Fu se habían ido antes de verlo en manos de los rebeldes. El país realmente había florecido desde que terminó la guerra civil. Los recursos comenzaron a regresar a la gente y la economía y las comunidades finalmente tuvieron la oportunidad de reconstruirse. Kirigakure sin embargo era otra cosa. Apenas había sufrido ningún daño durante la guerra, así que después de la noticia de que Yagura había sido derrotado, hubo solo un breve período de resistencia antes de que los leales restantes se rindieran. Con los 7 espadachines dispersos o muertos, realmente no había nadie adecuado para ocupar el lugar de Yagura. Kirigakure era un hermoso pueblo con edificios de mármol en tonos blancos y azules pálidos con muchas enredaderas que crecían a lo largo de las paredes, perfectas para el clima húmedo. La capa perpetua de la capa de humedad todo dio un brillo a toda la aldea, ya que reflejaba la débil luz solar a su alrededor. En el centro de todo, encima de una vasta red de acueductos que transportaban agua limpia por el pueblo, estaba la torre Mizukage. Era un enorme edificio circular que actuaba como el corazón y el alma de la aldea de Shinobi. Por supuesto, esta imagen serena perfecta había sido arruinada por un borrón naranja volando con el nombre de Nezumiro. Tan pronto como se corrió la voz de que Naruto había entrado en la aldea, prácticamente había corrido hacia el grupo, atacando al pobre monje que se había levantado. En general, fue un momento bastante nostálgico para todos. Sin embargo, Naruto había olvidado que habían dejado a Mizunokuni repentinamente sin ofrecerle una explicación, como lo demuestra cuando Nezumiro les preguntó dónde estaba Shizuku. El estado de ánimo había empeorado al instante. Más tarde, en la oficina de Mei, lograron extraer una explicación más o menos precisa de lo que sucedió con Yagura, incluida la muerte de Shizuku.
Naruto dejó de lado la parte sobre él usando el chakra de su Bihulu para derrotar al Kage, simplemente diciéndoles que había activado un nuevo aspecto de su Rinnegan. En ese momento, Nezumihiro se había ido después de consolarlo, bastante a la ira oculta de Fu, por la muerte de su amigo. Después de eso, había sido una cuestión mucho más simple de entregar la espada de Zabuza. Luego vino el asunto de Aku. Después de explicar quién era él y cómo Zabuza lo había encontrado, Mei simpatizó de inmediato con el usuario de hielo. Ambos tuvieron sus clanes eliminados hasta casi la extinción durante las purgas. Desafortunadamente, mientras todavía quedaban algunos miembros de Terumi, el clan Yuki había sido uno de los primeros en ser erradicados y no había sobrevivientes. Aku lo tomó sorprendentemente bien y más tarde le dijo a Naruto y Fu que ya se había resignado al hecho hace mucho tiempo cuando se vio obligado a matar a su padre en defensa propia. Después de eso, a Aku le habían ofrecido una opción. Quédese en Mizuno-kuni y trabaje para reconstruir su clan o continúe viajando con Naruto y Fu. Naruto se sintió un poco egoísta por disfrutar del hecho de que Aku los eligió, pero en su corto tiempo de viaje juntos se había convertido rápidamente en un amigo cercano para ambos. Aku había prometido que cuando fuera mayor regresaría a su aldea, hasta entonces quería aprender más sobre el mundo y refinar mejor su línea de sangre. Mei entendió, no queriendo presionar a ningún clan de linaje para que hiciera nada debido a lo que todos habían pasado. Ella respetó su decisión, le dio las gracias por la espada y les deseó buena suerte. Sin embargo, cuando se iban, ella había mencionado el hecho de que los próximos exámenes de Chunin se acercaban. Fue simplemente porque si Aku se hubiera quedado, ella habría considerado entrar en él. Pero lo más importante es que ella notó que estaban ocurriendo en Konoha esta vez. Así, Naruto sabía que quería regresar a su pueblo. No estaba seguro de si era melancolía o solo un indicio de nostalgia, a pesar de que el pueblo no era su hogar durante más de 6 años, pero sabía que necesitaba ver a Konoha nuevamente. En este momento, estaban a pocos kilómetros del pueblo. No habían estado viajando a velocidades de ninja, por lo que todo el viaje había durado alrededor de 3 semanas. Había un montón de tiempo para que los tres se conocieran, cada uno contándose el pasado sobre sus respectivos pasados. Resultó que todos tenían mucho más en común de lo que habían pensado previamente. Los tres eran huérfanos, los tres sabían la pérdida de una persona preciosa, y todos sabían cómo se sentía ser odiado y perseguido por un poder que no tenían control sobre tener. Furu y Naruto se enteraron de la vida temprana de Aku con sus padres, el día en que descubrió sus habilidades y le mostró a su madre, así como el día en que se vio obligado a matar a su padre después de ver al hombre asesinar a su madre a sangre fría, solo por ser diferente. También descubrieron un poco acerca de lo que había aprendido bajo la tutela de Zabuza sobre el control avanzado de chakra, la velocidad y Sukeke y Genkai. Afortunadamente, Mei se las había arreglado para proporcionarle algunos pergaminos que detallaban algunas de las técnicas de su clan que habían sobrevivido a las purgas, con la esperanza de que le sirviera de incentivo para que volviera más tarde. Fu le contó sobre su trato en la aldea, lo poco que sabía del mundo, además del combate y la historia muy específica antes de ser rescatada. Aparte de eso, ella tenía muy poco que contar sobre sí misma. Su infancia fue casi tan atrofiada como vienen. En todo caso fue más mecánico que natural. Naruto terminó diciéndole sobre su propia infancia, cómo los pueblos en su mayoría pretendían que él no existía. A lo largo de las semanas, Aku se ganó la confianza suficiente para que Naruto le mostrara su Rinnegan, contándole al niño y todo lo que había pasado para despertarlo completamente hasta este punto. Después de eso, los tres tenían una conexión genuina, una basada en experiencias compartidas y empatía por la situación de los demás. También fue bueno para Naruto tener otro chico con quien hablar. Había algunas cosas que a veces se sentía incómodo al criar con Fu, incluso si ella era su mejor amiga. Creo que ya casi estamos allí. La voz de Naruto era exteriormente confiada cuando sus ojos miraron alrededor de sus alrededores. Había pasado mucho tiempo desde que había estado en Ni no Kuni, excepto por pasar, y aún más desde que había estado en la aldea, y en ese momento solo tenía 7 años. ¿Y se supone que debemos confiar en tu juicio sobre esto? A lo largo de las semanas, viajar con los dos Aku realmente se había relajado, sin tener que conformarse con ningún tipo de actitud como lo hizo sirviendo bajo Zabuza. Naruto estaba seguro de que quería simplemente cambiar esa relación con él, pero en lugar de eso, Naruto lo convenció con una atmósfera amigable y, finalmente, Aku simplemente aceptó a los dos como amigos, nada más. No vas a dejar eso, ¿verdad? La voz inexpresiva de Naruto hizo que Fu sonriera levemente mientras caminaba detrás de los dos chicos. Bueno, nos hiciste perder por una semana.
Naruto solo suspiró y puso una palma en su sien. Aku nunca iba a dejarlo ir. El hecho de que el portador todopoderoso de Rinnegan, el hombre con los ojos más poderosos del mundo, lograra perderse en los bosques que eran su hogar. Ya te dije que el mapa que nos vendió el hombre era completamente falso. Culpa a Fu por haberlo comprado. Ante eso, Jinchuriki, de pelo menta, lanzó una leve mirada a la rubia antes de saludar con la mano al chico de pelo oscuro. Aku fue el que dijo que parecía digno de confianza. Naruto solo sonrió mientras empujaba al otro chico en el hombro. No creo que Aku entienda cuando alguien no es digno de confianza. Fue el turno de Aku de enviar una pequeña mirada a la rubia mientras cruzaba las manos delante de su pecho, más difícil por la voluminosa capa de viaje que llevaba puesta sobre su ropa. Habían decidido que el uniforme de cazador y ninja Kiri era un poco visible, por lo que en la primera ciudad que habían encontrado le habían comprado a Aku algo de ropa nueva. Naturalmente, el chico había elegido posiblemente el atuendo más andrógino de allí, una simple camisa lila que le parecía demasiado grande, dejando las mangas para colgarlas de las manos y el dobladillo para cubrirlo como una falda y un granate muy holgado. Pantalones cortos que solo le pasaban las rodillas. Sobre eso llevaba un simple pero grueso kimono azul cielo con adornos blancos, similar al que llevaba en su disfraz. ¿Y eres alguien para hablar? ¿No eres el que fue lo suficientemente ingenuo como para creer que hablar conmigo cuando era obviamente hostil fue una buena idea? La sonrisa de Naruto se convirtió en una sonrisa genuina cuando casualmente envolvió un brazo alrededor de los hombros de Fu. Pero no fue así. Los ojos de Fu se entrecerraron con fingida irritación, pero su pequeña sonrisa ocultaba cómo se sentía realmente. Eso no viene al caso. La sonrisa de Naruto solo creció ante eso. En este punto, Aku había empezado a moverse un poco detrás de la pareja. No era raro que empezaran a hablar y simplemente olvidaran que Aku estaba allí. No podía culparlos porque tenía una presencia más bien mansa y estaba bastante callado a menos que se lo pidieran. Por supuesto, Naruto inmediatamente lo notó tratando de escabullirse y mezclarse con el camino e inmediatamente tomó su mano tirando de él hacia arriba. ¿A dónde vas? Pensé que estábamos hablando, ¿me? Aku simplemente ofreció una sonrisa tímida, pero en realidad no tenía nada más que decir, así que el grupo cayó en un breve silencio. Por suerte para ellos, no podía durar mucho tiempo ya que la línea de árboles finalmente se rompió ante ellos para revelar una vista que Naruto no había visto en más de 6 años. ¡Wow! Nunca imaginé que fuera tan grande. Naruto encontró una sonrisa formándose en sus rasgos cuando la atónita voz de Aku cortó el silencio del grupo. Konoha realmente era un espectáculo, bañada por la luz que caía del sol de media mañana, reflejándose en los escaparates y los ornamentos de metal que colgaban en los puestos de comerciantes. Los numerosos techos de tejas rojas de los edificios antiguos y nuevos se combinaron para crear un paisaje diverso y cambiante de viviendas tradicionales y modernas. El pueblo en sí era una gran masa de calles y personas, que se extendía en un gran semicírculo desde la montaña que se alzaba sobre él. Esa fue la parte más impresionante, el monumento Hokage. Una imponente masa de roca y piedra que podría ensombrecer a todo el pueblo si el sol estuviera detrás de él. Grabadas en ella estaban las semejanzas de los más grandes héroes y líderes de la aldea, el Hokage, pasado y presente. Naruto se tomó un momento para mirar el rostro de Hashirama Senju, el hombre que había capturado a la mayoría de los Biju y los repartió en un intento por equilibrar el poder de las naciones. Había causado muchos problemas para el Biju en su intento por la paz, pero Naruto no podía culparlo por eso, había estado actuando en el mejor interés de su gente y no sabía las consecuencias de sus acciones. Sí, en realidad es algo que no lo es. La sonrisa de Naruto se convirtió en una sonrisa torcida mientras miraba hacia su pueblo natal, realmente no había cambiado desde que se había ido. Al menos no de ninguna manera se dio cuenta. Ciertamente es muy grande. Naruto suspiró ante eso. El tono de Fu fue recortado y retraído, contando que no le gustaba la situación. No estaba muy contenta con entrar a un pueblo escondido después de su infancia. Sospechaba que la única razón por la que se había sentido tan cómoda en Kumogakure se debía a la rapidez con la que había salido de Takigakure. Ahora que Naruto lo pensaba, aunque ella también había sido muy solitaria e introvertida. Kirigakure había estado bien porque estaban constantemente rodeados de personas que al menos conocía un poco y sabía que no le hacían daño. Bueno, sí, supongo que lo es. Naruto se encogió de hombros, supuso que debería estar contento de que Furo estuviera hablando. Él podía decir que ella estaba secretamente infeliz con él por esto, incluso si ella no lo admitiría abiertamente.
Les tomó otros minutos caminar por el resto del camino hacia el pueblo y la mayor parte del camino hubo un silencio un tanto incómodo entre el trío. Naruto no podía pensar en qué decirle a Fu mientras que Fu simplemente no quería hablar. Aku estaba perfectamente bien mezclado con el silencio como estaba acostumbrado en esta etapa de su vida. Finalmente, las grandes puertas de madera de Konohagakure aparecieron ante ellos como orgullosos centinelas de la aldea de Shinobi. Se abrieron todo el camino para admitir a los muchos espectadores y nobles que habían viajado lejos para ver el nuevo lote de potenciales Chunin. Estos eventos fueron más un asunto de publicidad que pruebas reales para determinar un rango. Después de todo, la mayoría de los shinobi lograron su rango a través de promociones de campo. Los exámenes en sí mismos fueron principalmente para mostrar el poder en la generación más nueva, representando el poder de su aldea como un todo para atraer clientes. Disculpa. Naruto miró a su alrededor, notando al guardia sentado en un pequeño edificio con forma de caja justo dentro de la puerta. Parpadeó cuando se dio cuenta de que había estado soñando despierto antes de caminar hacia el guardia, un hombre alto con su pelo morado oscuro colgando en largas puntas con una pequeña tira de barba y un vendaje envuelto en su nariz. Hola, nos gustaría entrar al pueblo. El hombre solo miró a Fuyaku con desinterés, probablemente aburrido de tener que admitir a tanta gente. Eso al menos funcionaría a favor de Naruto. Dudaba que muchos lo reconocieran sin sus bigotes, pero en caso de que usara su Sugegasa para ocultar al menos la parte superior de su cabello. La larga cola de caballo puntiaguda sobre la que podía hacer poco. Sí, ¿estás aquí para los exámenes de Chunin? Naruto solo asintió agradablemente, con su habitual mirada entrecerrada con firmeza en su rostro. Viajando con Aku y Fu, que conocía todos sus secretos, no había tenido que preocuparse, pero definitivamente no podía arriesgarse a que la gente viera a su Rinnegan. La mayoría de estas personas eran shinobi altamente entrenados e incluso si no lo reconocían como uno de los 3 legendarios, obviamente era un doujutsu de algún tipo. Está bien, necesitas firmar una exención que establezca que no causarás problemas en la aldea, cualquier cosa que hagas será responsable ante ti o tus amigos, y el shinobi podrá lidiar con eso como mejor le parezca. Una vez más, Naruto asintió, pero un pequeño ceño fruncido apareció en su rostro. Se dio cuenta de que era una aldea niña, pero la cantidad de poder incuestionable que tenían era algo preocupante. Bien, está bien, le invitamos a que obtenga una habitación en cualquier hotel, además de los más cercanos a los campos de entrenamiento, al este y al oeste de la aldea, que están reservados para los participantes extranjeros. Naruto solo asintió de nuevo, pensando que hablar lo menos posible ayudaría a mantener su identidad en secreto. Disfruta de tu estadía en Konohagakure no Sato y disfruta de los exámenes de Chunin. Debería haber cosas interesantes que estén sucediendo este año, con la participación del último Uchiha. Ante eso Naruto levantó una ceja pero no dijo nada. Eso significaría que si se quedara, el último Uchiha habría sido en su año de graduación. Mientras los 3 se alejaban de la pequeña base, pudo escuchar débilmente al guardia de la puerta susurrando a su compañero en voz baja. Obviamente no esperaban que él pudiera escucharlos desde esta distancia. ¿Viste ese símbolo en su túnica? El otro guardia, un hombre de largo cabello castaño cansado en un pañuelo con una extraña capa ceñida que le llegaba hasta la barbilla, respondió con un gruñido casi ininteligible, obviamente demasiado aburrido para mirar a la gente. Ropa. Era el símbolo del Templo del Fuego. Me pregunto qué estará haciendo uno de sus monjes aquí. Naruto redujo su paso ligeramente para que no se saliera del alcance de los dos. ¿Qué quieres decir? Probablemente está aquí para los exámenes de Chunin como todos los demás. Su tono transmitió su absoluto desinterés con el tema. Parecía que su compañero a menudo le hablaba de cosas inane. Normalmente no les importa ese tipo de cosas, ¿verdad? El otro guardia simplemente se encogió de hombros, mirando a su alrededor listo para caer sobre el escritorio y simplemente dormir. Una de las mocosas de Asuma está en eso, ¿no? Tal vez solo está aquí para verlo. Quizás sea uno de los estudiantes del guardián que venga a ver a otro. El primer guardia solo frunció el ceño, aparentemente poco convencido. Aunque Naruto tuvo la furtiva sensación de que simplemente estaba tratando de encontrar emoción en su día aburrido, por suerte para la rubia. Tal vez, pero deberíamos reportarlo al Hokage de todos modos. En ese momento, Naruto casi se congeló, pero logró frenar su ritmo nuevamente, confundiendo a Aku ya que el chico no había estado tratando de escuchar la conversación de los dos Chunin. Simplemente déjalo ir hombre, ¿no es malo el karma o algo para molestar a los monjes?
Ante eso Naruto dejó escapar un suspiro inaudible, acelerando su ritmo una vez más. Sí, supongo que tienes razón. Una suave sonrisa reemplazó el ceño fruncido preocupado que se había deslizado en los rasgos de Naruto y con más confianza en su paso, el joven monje continuó en el pueblo con sus amigos. Por suerte no parecieron atraer mucha atención. Después de todo, solo eran 3 niños caminando por el pueblo. Estaban vestidos un poco extraño, pero con todos los extranjeros que acudían a Konoha para los exámenes de Chunin, la norma era diferente. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Aku le dio un codazo a la rubia mientras caminaban, sacando al niño de sus pensamientos. Las vistas y los sonidos familiares de la casa de su infancia habían enviado a Naruto a sus recuerdos, destacando los pequeños detalles que recordaba de cuando tenía 7 años. El callejón por el que acababan de pasar había sido una de sus rutas de escape favoritas cuando corría después de una broma, había un pequeño agujero en la cerca lo suficientemente grande como para que su joven cuerpo pudiera pasar, mientras que sus perseguidores, generalmente víctimas de bromas enojadas, tenían que tomar un camino más largo. Quiero mostrarles a ustedes, pero primero creo que deberíamos encontrar un lugar donde quedarnos, la ronda final del examen no será por unos días más. Fu solo asintió desde su derecha. Tenía una mirada neutra en su rostro desde que entró en el pueblo, pero Naruto la conocía demasiado tiempo para no reconocer el hecho de que se estaba retirando mentalmente de sí misma. La Jinchuriki de pelo de menta no era buena con una gran reunión de personas y no tenías una multitud mucho mayor o más diversa que el crisol que era Konohagakure. Así que un templo entonces. No había duda en su voz impasible, pero Naruto asintió, sin embargo, deteniéndose por un momento para desenterrar los recuerdos de 6 años. Le hizo preguntarse cómo se las había arreglado para recordar las cosas antes de que su Rinnegan hiciera su memoria prácticamente fotográfica. Sí. Si recuerdo bien, creo que debería haber una a pocas calles del mercado principal. El hombre allí siempre fue amable conmigo. A veces me daba comida. Ante eso, una pequeña sonrisa finalmente se abrió camino hacia la cara de Fu. Fue bueno saber que de todas las historias que Naruto le había contado de su dolorosa infancia, había habido algunas personas decentes. Por supuesto, el hecho de que un niño tenga que pensar tanto en la escasa oferta de comida que un monje podría darle es igualmente deprimente, lo que hace que la sonrisa se desvanezca de inmediato. Unos minutos más tarde y una gran cantidad de navegación por las bulliciosas calles del mercado y el trío estaban parados fuera de un pequeño templo en ruinas. Sin embargo, el edificio parecía desierto, el cristal de las ventanas estaba lleno de polvo y la puerta no parecía haber sido abierta en años. Como lo recordaba Naruto, el hombre bondadoso que había vivido allí, que ahora sabía que era un monje, siempre se había enorgullecido de lo bien que mantenía su hogar y su lugar de meditación. Una anciana que estaba barriendo su porche se dio cuenta de que Naruto miraba el edificio con confusión, enviándole una sonrisa amable. No sé qué esperabas encontrar aquí, hijo, pero el viejo monje que vivió allí hace mucho que desapareció. Naruto abrió sus ojos ligeramente, salido de su confusión por la voz ronca. ¿Sabes a dónde fue? La mujer miró a Naruto por un momento y por un segundo temió que lo hubiera reconocido, sin embargo, ella simplemente parecía estar mirando por encima de su túnica antes de que sus ojos se detuvieran en el largo bastón en su mano. Ah, entonces eres un monje. No lo siento, no tengo idea de a dónde fue. La mujer suspiró, descansando contra su escoba y limpiando algunos mechones de su cabello canoso lejos de sus ojos. Vergüenza también, muy buen hombre, siempre ayudando a todos los que pudo. Un día estuvo aquí, haciendo lo que solía hacer, luego, hace unos 6 años, se levantó y se fue. Aparentemente recibió algún tipo de mensaje del monje principal del propio templo del fuego le dice que se mude de Konoha. La mujer negó con la cabeza antes de permitir que una amable sonrisa se posara en sus arrugas. Pero no lo creo personalmente. Quiero decir, ¿por qué le pediría que hiciera eso? Naruto solo asintió sin hacer nada, inclinando su cabeza en agradecimiento. Resultó que era la misma historia en todos los templos que visitaban, o al menos en todos los que Naruto podía recordar. Parece que hace 6 años, todos se habían ido, había rumores de que habían regresado al Templo del Fuego, pero en ese momento Naruto no conocía a nadie, por lo que algunos recién llegados habían pasado completamente desapercibidos. Sin embargo, el tiempo era demasiado específico para ser una coincidencia. Su partida parecía coincidir con la época en que lo habían llevado al Templo del Fuego. Finalmente, tuvieron que conformarse con una pequeña posada que estaba bastante apartada de las zonas más concurridas del pueblo, cerca del borde norte, cerca de la pared.
Estaba tranquilo y solo había unos pocos clientes con todos los demás compitiendo por hoteles y posadas más cerca del estadio para que pudieran obtener mejores asientos en el día. Sin embargo, era ideal para Naruto y sus compañeros, ya que menos personas significaban menos posibilidades de ser vistos y reconocidos. Aunque sabía que era irracional debido a lo mucho que había cambiado a lo largo de los años, todavía se sentía como ese niño pequeño, solo esperando a doblar una esquina y encontrar esas mismas miradas con las que había crecido. Ese es el parque. Cuando era realmente pequeño, el Hokage una vez me llevó allí. Justo en el medio hay una pequeña colina que te permite ver sobre los árboles y te da una buena vista del monumento de Hokage. Pasó toda la tarde solo sentado conmigo, hablándome sobre todas las grandes cosas que el anterior Hokage había hecho. Naruto tenía una sonrisa cansada mientras caminaba por el parque central de la aldea, señalando la vaga dirección en la que recordaba esa colina. Tenía muchas ganas de creerle en aquel entonces. No entendía por qué los aldeanos me trataban de manera tan diferente cuando me contó cómo estos hombres eran tan respetados y queridos que prometí ser como ellos para poder ser reconocido de esa manera. También. Naruto se rió suavemente mientras apartaba la mirada del feliz recuerdo. Claro que ahora entiendo que no eres respetado porque estás en una posición de poder y autoridad, llegas allí porque eres respetado y amado por la gente. Fue bastante tonto de mi parte, pero en ese entonces solo era un niño. Demasiado ingenuo para darme cuenta de que tendría que cambiar los corazones de las personas si alguna vez quisiera ganarme su respeto. Aku colocó una mano reconfortante en su hombro mientras caminaban, fue unos pasos atrás, absorbiendo en silencio todo lo que había estado diciendo. Fue un buen sueño, tal vez si las cosas hubieran sido diferentes, te hubieras quedado y realmente hubiera cambiado la forma en que la gente te veía. Naruto se encogió de hombros, pero su sonrisa se ensanchó un poco. Tal vez, pero quién sabe. Sin embargo, ciertamente no cambiaría nada ahora, de lo contrario, es posible que nunca te haya tenido a los dos. A propósito se aseguró de que Fu lo viera mirarla, haciendo que la chica de pelo color menta mirara hacia abajo, una mancha roja asomando por sus mejillas de caramelo. De todos modos, quiero mostrarles a ustedes este edificio que tenía una gran vista de este pequeño jardín en el tejado que solía ver. Por la noche las luciérnagas se reunían allí, Aqua sintió mientras Naruto narraba otro lugar en el pueblo que tenía pena amar en su infancia. Siempre eran cosas tan pequeñas como una vista particularmente buena o un callejón donde el olor a productos horneados flotaba en el aire. Se dio cuenta de que, aparte de unos pocos, principalmente relacionados con el Hokage, Naruto no tenía ningún lugar sentimental real. También notó que Naruto nunca mencionó dónde vivía con ellos, en lugar de llevarlos a estos lugares pequeños, pero al mismo tiempo conmovedores, que aún podían contener un pequeño espacio en su corazón. Aku parpadeó cuando se dio cuenta de que Naruto ya no estaba a su lado. Mirando a su alrededor, confundido, vio al niño unos pocos metros atrás, solo mirando un espacio vacío al lado de la calle. ¿Naruto? La rubia parecía no responder, pero cuando Aku miró a su alrededor no vio nada especial, solo un espacio vacío a un lado de la calle. Parecía un poco extraño que no hubiera ningún edificio opuesto allí, considerando que era una zona bastante concurrida del pueblo, pero aparte de eso no tenía nada de especial. Sin embargo, Naruto lo estaba mirando como si pudiera ver las profundidades del mundo puro. ¿Naruto? Fu parecía tan preocupada por el joven monje cuando ella apoyó una mano en su hombro. Ella casi se quedó sin aliento, aunque en shock cuando notó una lágrima rodando por la mejilla del niño. Nunca en su tiempo viajando con Naruto lo había visto llorar por nada como esto. De hecho, la única vez que recordó haber visto lágrimas en sus rasgos fue después de la muerte de Shizuku. Fue aquí. La voz de Naruto fue apenas un susurro cuando más lágrimas escaparon de sus ojos para unirse al primero, haciendo pequeñas corrientes por sus mejillas. Pensé, se detuvo cuando dio un paso adelante, saliendo hasta que estuvo en el centro de la pequeña parcela de tierra. Pensé que te había dejado descansar, pero no pude. Lentamente cayó de rodillas, tanto para Aku como para la sorpresa de Fu, quienes solo habían visto a Naruto como un pilar inamovible de fuerza. Sus dedos se aferraron a la tierra suelta que lo rodeaba mientras unas cuantas lágrimas caían al suelo debajo de él como si tratara de expulsar su angustia. Lo siento, Ayame, lo siento, Teuchi II, se quedó sin aliento al sentir una mano envolviéndose suavemente sobre sus hombros. Cuando se las arregló para mirar hacia arriba, vio que Fu lo miraba fijamente, una milla suave y compasiva en su rostro. Era el primer espectáculo de emoción genuina que había visto de ella todo el día, pero no le secó las lágrimas.
Un momento después, sintió que la mano de Aku también descansaba en su otro hombro y casi logró una sonrisa agradecida al niño. ¿Quiénes eran? El rubio logró una risa ahogada mientras su agarre sobre la tierra suelta se apretaba, haciendo que sus nudillos se volvieran blancos. Ellos, una suave sonrisa se dibujó en sus labios cuando levantó una manga para limpiar sus lágrimas lo mejor que pudo. Eran familia. That's it, friend?